Buenas. Arrancó el partido. Sí. Buenas. Bienvenidos a otro episodio del podcast Los Jaguares Amazónicos, del podcast Los Jaguares Amazónicos. Yo soy Miguel Barker, alias el Eddie Herrera del Rock. Y como siempre, aquí está mi amigo y colega Juanma Castro, alias Juan Maestro. Y hoy tenemos un invitado muy especial, José Luis Fernández, alias Fercho. No sé qué otro alias le podamos decir, pero Fercho está bien. Está bien. Que es un colega mío de hace mucho tiempo, del colegio, ¿no? Y es un historiador, pero una locura, marica. Entonces hoy vino aquí a los Jaguares Amazónicos a iluminarnos, a embadurnarnos de su conocimiento y gloria. Bienvenido, Fercho. Sí, bienvenido, bueno. ¿Cómo están? Muy agradecido por el espacio, lo sigo en algún tiempo, con todos los episodios que tienen anteriormente y muy agradecido por Mikel que me alaba de esa manera, me parece muy chévere. Y sí, pues historiador, soy historiador de la Javeriana y pues tengo una maestría en historia intelectual de los Andes. Venga, pero usted trabaja con... ¿Dónde trabaja, marica? Yo trabajo en el archivo en Bogotá, pues bueno, yo trabajé también en la Cancillería, trabajé en la Universidad del Rosario, pues mis temas fueron, en el pregrado fueron los pueblos indígenas de Osa, y después hice un salto a la historia del fútbol y mi tesis de maestría fue la historia de Santa Fe Millonarios en Bogotá, acerca de la masculinidad, acerca de la formación de la infancia en Bogotá en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, por eso es que a veces con Mikel tenemos estos debates de cómo se construyen ciertas nociones en la sociedad colombiana. Y pues en este momento yo conozco Bogotá, pero parece que fue un experimento en otras ciudades también. Parece que Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga todas vivieron la misma experiencia educativa, pedagógica, ese experimento pedagógico. Pues, marica, sí, es que por eso dije, yo no iba a invitar a Fercho a este podcast, la verdad, pero cuando empezamos, cuando en ese momento tocamos el tema, pues me pareció súper interesante, marica, súper interesante, y yo, no, pues hagámosle a ver qué sale, marica, qué sale. Juan Manuel, ¿cómo está, marica? ¿Cómo está Juan Maestro? Llevamos un tiempo sin grabar podcast, weón, porque Juan Maestro está en un viaje espiritual. Uy, qué nota. Bueno, en lo espiritual no, pero está viajando así. ¿Dónde nos saluda hoy, marica? Hoy estoy en Sao Paulo, en Brasil. Llegué esta mañana. Vengo del sur del estado de Río de Janeiro, después del carnaval. Bacano, muy bacano. Pero claro, todavía... el carnaval, marica. Sí. Qué locura. Muy teso. Creo que de todas maneras todavía hay muchas cosas como para ir como procesando, ¿no? Pero a esta gente le encanta la fiesta, parecidos a nosotros. Y aunque, bueno, el Brasil creo que tiene frontera con casi todos los países en Sudamérica, excepto con, ¿qué será? Por ahí Chile y Ecuador, ¿no? Pero quien mire para la ventana encuentra este man que es inmenso. Claro. Y lo que yo me he encontrado es que somos muy parecidos entre los brasileños y los colombianos. Eso también dicen ellos, como en la cercanía de las personas, como esa cosa de la familiaridad, ¿no? O sea, la familia, los amigos, la inclusión, el baile, la fiesta. Pero para mí sigue ganando Cali. Sí, no sé, será lo que uno de pronto conoce, ¿no? Y la salsa, que la samba está también, es una cosa muy hermosa y es muy difícil llegar. Yo pensé que con bailes no, que tiene una influencia afro en Colombia, uno puede llegar a la samba, pero es otra vuelta, es otra cosa distinta, y es de sensación, de sentir. Pero sí, digamos, muy interesante ver cómo también se relacionan los hombres y las mujeres acá, y los hombres también. Entonces, no sé, podemos ir también abordando un poquito esos temas. Yo creo que el punto hoy principal es conversar sobre cómo es ser hombre en Colombia, si se puede bautizar el episodio así, o digamos de la masculinidad en Colombia. Y a lo mejor estos días que he estado por acá, ver qué tan similares o qué tan distintos somos, ¿no? Y entender también de dónde vienen, no sé si patrones o tipos de masculinidad, ¿no? Y cómo se crea
digamos, en Colombia. Aquí está Fercho para instruirnos al respecto. Pues la verdad no, yo no Sí. soy para instruirlos, no, para nada. Es un diálogo completo porque, pues, por ejemplo, yo admiro mucho a Miguel y Miguel me enseña muchas cosas de la cultura, por ejemplo. Y claro, o sea, yo cuando a mí me narra Miguel muchas cosas de Europa y yo las comparo con las regiones en Colombia, es lo que tú estás diciendo de Brasil, ¿no? Tenemos similitudes por el trópico, no sé por qué se desarrolla a veces un tipo de masculinidad, a veces tropical, latina, porque Mm. algunos países en Sudamérica como Argentina, Chile, Perú, también son parte como de Latinoamérica, pero no se consideran latinos, que me parece muy interesante eso. Tienen un concepto más como europeo, no anglosajón a veces. Entonces tratan de equipararse a ciertas dinámicas culturales diferentes a nosotros, ¿no? Y pues unas cosas que nos une, también ahí empleando un poco lo del fútbol, que ya hemos hablado un poco, el fútbol ha construido masculinidades en Colombia y también ha construido masculinidades en Brasil. Entonces son elementos que están ahí en la cultura y fueron metidos a veces por los estados. A veces somos un producto, como diría Foucault, un producto biopolítico de esas estructuras formativas de los estados nacionales. O sea, la banderita de Colombia, la banderita de Brasil o la banderita del Reino Unido, no sé. Son como cosas que son nacionalistas, pero no sabemos también en el fondo y el trasfondo ideológico que a veces nos meten con ese patriotismo y nacionalismo, ¿no? Pero entonces empecemos por el principio, marica. O sea, Sí. hace mucho tiempo, marica, había un Homo erectus por ahí. No, Bueno, mentira, no tanto tiempo, no tanto tiempo. Pero, bueno, o sea, aquí estamos, era que éramos que, bueno, bueno, yo no me acuerdo mucho, antes de la República de Colombia éramos el Sí, reino, el virrey, ¿cómo era, marica? Uy, el virreinato de la Nueva Virreinato de la Granada. Nueva de la Granada. Nueva Granada, marica. Y entonces, Claro. nos independizamos y tal, bueno, ¿sí pasó en ese momento o fue antes, bueno? O sea, ¿cómo fue que se empezó a pensar en decir como, marica, ¿cuál es el hombre colombiano? O sea, ¿qué significa ser un hombre colombiano? ¿Quién planteó esa vaina, marico? ¿Cómo empezamos a hablar de eso, marico? ¿Y por qué? Bueno, O muy sea, interesante. quiero decir, me imagino que en las culturas europeas que ya llevan tiempo y ya estaban muy definidos los roles de qué hacía un hombre, qué hacía una mujer, y qué hacían los reyes, qué hacía cada persona, pues era muy definido como un hombre español tenía unos rasgos muy de él distintos a lo que sería ser un hombre francés o un hombre inglés. Digamos, en el caso de que aquí estuvieron los españoles, vinieron acá y se encontraron con los hombres indígenas, ¿qué pasó? O sea, ahí es como el meollo. Sí, la pregunta es compleja, no sé si la logré responder porque es amplia, pero la masculinidad, digamos que en la época republicana se unen, o bueno, no solamente republicana, estamos hablando de la época de que llega la llegada de los españoles en el siglo XVI. Ellos llegan primero a la costa del Caribe y claro, comienzan a entender que Dios primero les dijo mentiras. Es una cosa que yo siempre digo porque América no estaba en la Biblia, América no estaba Claro. escrito en la Biblia. Entonces, eso es un quiebre estructural y de pensamiento muy fuerte para los europeos y empezando pues por los que vinieron de la península ibérica. Primero se encuentran a hombres y a mujeres, obviamente a las culturas indígenas, que a veces nosotros le decimos indígenas, pero ellos no se consideraban indígenas. Ellos eran muchas culturas, muchas lenguas, y eso fue una interacción muy fuerte primero con los españoles y después con las tribus, pues no las tribus, sino el componente africano que comenzó a llegar también con la conquista. Una de las cosas también importantes de ver acá es que los hombres comienzan digamos que en una generación comienza a haber mestizaje. A veces uno no comprende mucho cómo funciona la infancia, uno siempre se define como adulto, pero la infancia absorbe muchos conocimientos. Una persona que, digamos que es un infante, puede aprender cualquier idioma, puede aprender cualquier cosa, y ya hubo un proceso de mestizaje donde ya había hombres y mujeres que sabían español y sabían también las lenguas indígenas. Y esto es súper complejo porque ahí va no solamente la definición de hombre o también de mujer, sino qué somos como personas. Y ahí, bueno, para entrar ahí un poco en esa etapa de la conquista, esa etapa de la llegada de los españoles, también se va reconfigurando la identidad europea y la identidad americana.
Y en el siglo XIX ocurren unas cosas muy importantes en el mundo, que son digamos, las revoluciones burguesas. Primero, la primera revolución burguesa, la norteamericana. La segunda, bueno, no, la primera fue la inglesa en el siglo XVII, después la norteamericana a finales del siglo XVIII, y la revolución francesa a finales del siglo XVIII también. Y estas comienzan a meter ideas de libertad, de nacionalismo, de crear naciones, que ya habían unos países como Inglaterra, Francia, que tenían a veces definido qué era ser francés, como aquí respondiendo un poco lo de Miguel, qué era ser inglés, pero España, por ejemplo, era el reino de España, pero no se había construido una nación. O sea, comienza a construirse historias de que vamos a tener una lengua común, de que vamos a construir una cultura común, de que vamos a construir toda una serie de símbolos que nos van a unir como nación. Pero obviamente aquí tenemos unos elementos mucho más complejos porque tenemos todo lo que son las lenguas indígenas, todo lo que es el componente español, y también, digamos, los afrocolombianos comienzan, bueno, o lo que van a ser los afrocolombianos, son personas que también comienzan a luchar contra las estructuras del Estado español y comienzan a crear palenques, comienzan a tener, por ejemplo, en las guerras de independencia pelean al lado de los patriotas para buscar más privilegios. Y esto también lo van a hacer un componente supremamente masculino, porque las mujeres, digamos, que no van a ser tan empleadas en la guerra, en estas guerras de independencia. Y claro, el hombre, cuando se independizamos, vamos a comenzar a construir una idea de familia, una idea de nación y una idea, pues, de masculinidad y de feminidad, que es muy importante porque lo femenino también es muy importante verlo desde la parte católica, desde la parte social, desde nuestras madres, por ejemplo, y abuelas, como ellas también han definido también una noción de masculinidad en nosotros, no solamente como mujeres, ¿no? Sino también ellas nos dicen cómo también nos debemos comportarnos como hombres. Entonces, sí, es lo que hemos hablado con Juan Moreno en algunos capítulos anteriores, que al final del día la mamá de uno y la abuela de uno, las mujeres de la familia de uno, lo educan a uno para ser el hombre que ellas creen que como es el hombre, ¿no? Como con esa imagen que tienen ellas de hombre, y cuando no hay un hombre presente, sino es solo el imaginario de ellas, claro, ahí hay como un quiebre también en todo ese proceso de tradición, ¿no? De que pasa de un hombre a otro exclusivamente. Obviamente también debe tener su componente que pasa a través de las mujeres, pero eso también lo hemos hablado, ¿no? Algo que dijiste súper importante es el fútbol, y no solamente es el fútbol, sino el deporte. Es un instrumento, o es un dispositivo, diría Foucault, de disciplinamiento social y corporal. Entonces, el deporte se vuelve un elemento de esos, pero como estamos hablando con Juanma, también el deporte está metido dentro de la pedagogía. O sea, en los colegios nosotros que vimos eso, Miguel, el deporte es el que forma a veces también la masculinidad, y en la educación física estuvo eso a principios del siglo XX en los colegios. También le decía a Juanma que otra de las cuestiones es el ejército, la formación de ese ejército moderno en Latinoamérica. Todos los países comienzan a mirar cómo forman unos ejércitos modernos. También en un tiempo cuando decían que es mejor mandar al hijo al ejército para que se vuelva hombrecito. Entonces es esa noción de que el hombre tiene que estar con uniforme, y bueno, todas las cuestiones también es muy importante. Y también la familia, lo que estamos hablando. La familia es el otro eje fundamental para la formación de masculinidad y de cuerpos en la nación. No, y de lo del ejército también como que se asocia con la violencia, ¿no? Que el hombre entonces tiene que ser violento, porque si no, entonces... Sí, el homo sapiens tiene que ir a matar, tiene que ir a matar un mamut para llevar la presa y bueno, todo eso. Oiga, pero sí, digamos, en lo del deporte, en nuestro colegio, que era rotundamente católico, yo me acuerdo que yo venía de otro colegio que pues también era católico, pero era un poco más laxo, y yo de ese colegio venía jugando básquet. Yo toda la primaria jugué básquet, era el equipo de básquet como del curso, ¿sí? Nosotros enfrentábamos a otros cursos y pues se quedado como un campeonato, así como en cualquier colegio. Y cuando llegué a donde yo conocí a Fercho, no, el básquet es para niñas. El fútbol es para niños, el básquet es para niñas. Entonces yo no pude seguir jugando básquet, y ya, pues ya nunca volví a jugar, weón. Entonces tenía como 10 años y tocó fútbol y yo re malo, marica. Entonces, pues, ahí me metían como
te estorbo. Pero entonces, claro, porque como el básquet era para niñas. Y raro, el básquetbol me parece a mí durísimo también. Es re duro, marica. Mi Sí, yo no hermano sé. juega un resto básquetbol y es una gonorrea. Esa vaina es de mucha preparación. Sí, yo no entiendo esas ideas masculinas de nuestro colegio de que los niños, o sea, no sé, es que de pronto era porque éramos españoles y los españoles como que traían esa vaina del fútbol, que el fútbol es más masculino, no sé, puedo estar hablando de cualquier cosa, pero hay actividades que solamente, por ejemplo, las mujeres les prohibieron mucho tiempo jugar fútbol en Inglaterra y creo que en Brasil hay una historia súper bonita de que incluso metieron presa a una jugadora de fútbol en la época de la dictadura en Brasil. Esa historia es buenísima de a una mujer que la metieron presa por jugar fútbol. Y ahorita pues la entrevistan 30 años después, 40 años después, y ella pues le da mucha risa, pero pues claro, en su momento no fue para nada chistoso de que obviamente el Estado me está reprimiendo, la policía me está, pues, haciendo una actividad física que no tiene digamos que ningún crimen y aún así me están prohibiendo ser mujer jugando fútbol. No sé cómo lo podemos definir ahí porque pues ustedes saben cómo se define eso de la masculinidad y la feminidad, pero a ella fue perseguida por jugar fútbol. Y me imagino que un hombre que pudiera practicar ballet en Colombia a finales del siglo XIX, yo creo que también lo hubieran perseguido. Es algo... Claro, marica, es que hay muchas cosas. Digamos, volviendo a ese ejemplo del básquet y del fútbol, por ejemplo, en Estados Unidos, los mejores pagos creo que son los basquetbolistas, y son hombres. Y el fútbol, o soccer, que le dicen ellos, es un deporte visto que es para mujeres. Bueno, ya está cambiando, pero antes era como... Las mujeres son las que juegan fútbol, marica. Aquí jugamos fútbol americano, un deporte que no tiene nada que ver con los pies, pero se llama fútbol. Pero muy interesante eso que dices, que las diferencias de pronto también uno en Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Que en Inglaterra sí es un deporte a veces muy masculino y de clase baja, porque eso me di cuenta que en Inglaterra el fútbol no es tan bien visto como en Colombia. Digamos que en Colombia el fútbol nos une, de las pocas cosas que nos une es el fútbol y el ciclismo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, el fútbol se ve como, y tiene todo el sentido, Miguel, de que sea muy femenino, ¿no? De que sea una práctica para otro tipo de géneros, ¿no? De que no construyen el Estado Nacional. Sí, claro. Sí, porque, o sea, digamos, yo creo que, bueno, aquí nos estamos yendo un poco más para allá el mundo anglosajón, pero esta estrategia de Estados Unidos de hacer sus propios deportes, sí. O sea, que el fútbol americano es casi como una copia del rugby, con un cambio de vainas ahí, pero le vamos a poner fútbol, porque el otro deporte se llama fútbol, entonces para que, sí, como nosotros tenemos nuestro propio fútbol, ¿no? Y luego el básquet también se creó allá, el béisbol, ¿no? Que el béisbol es como el cricket. No, y también son muy similares, y son deportes muy, muy agrestes. Ya volviendo a un tema, pues si lo volvemos a Colombia, pues son deportes que exigen mucha condición física, ¿no? Por ejemplo, nosotros los del interior, los de la zona andina, no practicamos béisbol, pero en la costa, cuando uno ve a esa gente, o sea, la gente, ya para meternos un poco en las regiones de Colombia, la gente de la costa atlántica es muy robusta y practica este deporte que es muy duro lanzar la pelota y pegarle después para sacarla del parque. Y entonces es como, por ejemplo, también los futbolistas costeños, o sea, estoy hablando más o menos de las diferencias de cuerpo que hay en nuestro país, ¿no? Que nosotros, digamos, lo que no somos tan, o los del interior no estamos como tan en choque como en otros, digamos, en otras regiones del país que son más agrestes por lo que toca hacer a veces de trabajo, ¿no? Digamos que, por ejemplo, los afros que trabajan a veces en las cuestiones de las cañas o tienen otra formación. Por ejemplo, tuve un curso en la Javeriana donde invité a Leider Preciado, un futbolista santafereño que jugó en el Mundial del 98. Y él me decía que ellos sus cuerpos se formaban de una manera tan fuerte porque practicaban fútbol en la arena. Y al practicar fútbol en la arena les tocaba hacer más fuerza en las piernas para pegarle al balón. Entonces eso formaba que un futbolista del Pacífico tuviera una ventaja ya de formación de cuerpo sobre otro futbolista, digámoslo, de Bogotá, porque no tenía ese entrenamiento tan agreste que tenían ellos en la playa. Entonces es como para mirar las cuestiones socioculturales a veces en nuestro país, para analizar un poco también la masculinidad, me parecería chévere. Además que esos afros, weón, o sea, ellos suben una escalera, weón, y ya se marcan así, o sea, es una vaina, como una predisposición genética, así, superior, una vaina marica, claro, gonorreísima, weón.
Total. Mucho, en cambio yo me como un pan y me sale un gordo de una vez, marica. Va a entrenar en la De arena, hecho, güey. tocando este tema de las masculinidades, o sea, se puede decir que hay diferentes tipos de masculinidades en Colombia dependiendo de la región, Sí, yo, más o yo, menos. yo creo eso completamente. Digamos que la costa, tú lo puedes ver a veces el humor de ellos es diferente a nosotros, en el sentido de que hay unos chistes mucho más desprolijos y uno a veces en Bogotá es como, no, bajémosle un poco el tono, ¿no? Y uno después, Ujú. o la gente paisa también es muy desprolija a veces con el lenguaje. La que estás hablando de Cali también, los caleños, por ejemplo, con la salsa, también tienen otro tipo de expresión corporal, ¿no? Por ejemplo, dicen que los bogotanos bailamos muy mal y es una vaina que todos en el país lo repiten. Entonces, pero a veces cuando uno aprende a bailar, como dice, no, usted no es rolo. Pero entonces es porque entonces las otras regiones sí bailan mejor, entonces sí tienen otra masculinidad, ¿sí me entiendes? Eso me parece a mí que sí es muy diferente. Las regiones tienen una manera de ser, de construir una masculinidad diferente. Pero también tenemos que integrarnos a la nación, ¿no? Claro. De hecho, y también, bueno, hablando, digamos, de tipos de masculinidades en Colombia, lo que estamos tocando, también hay algo de tipos de masculinidades en la historia, o sea, que ha venido Sí, cambiando. total. Sí, claro, eso Eh, eh, lo hemos debatido harto con Miguel, en que, por Ujú. ejemplo, una de las cuestiones es que ahora se extendió un poco más la edad de nosotros, ¿no? Las nuevas longevidades que ahorita hablan. Por ejemplo, en la Edad Media, nosotros, si uno lee el Quijote, uno tenía que morir en batalla o tenía que saber emplear una espada para pelear, ¿no? Para guerrear. Por ejemplo, la sociedad que llega aquí en la época de la conquista, uno piensa que el español del siglo XVI es un tipo moderno, que conoce el mundo, que el español, el conquistador, y eso también no se lo han pensado los españoles, pero es pura mentira, o sea, es un hombre medieval que se la pasa peleando de pueblo en pueblo con su espada y siendo una persona supremamente guerrerista, y se encuentra a estas sociedades indígenas en el siglo XVI. Entonces, la masculinidad, claro, la historia te marca diferentes tipos de masculinidad. De hecho, nuestros abuelos y nuestros papás son un gran ejemplo de eso. Ellos tienen otro tipo de masculinidad y solamente ha pasado una generación. Entonces, sí, totalmente la masculinidad es una cuestión histórica. Oiga, marica, y hay un tema ahí, weón, que lo hablamos la vez pasada, justamente cuando llegaron este español medieval, weón, que Sí, más no tenía ni idea qué estaba pasando, que habían pensado que primero que ya habían llegado a la India por el otro lado, pero luego llegan y encuentran todos estos pueblos indígenas y usted me decía, marica, es como si ellos manes hubieran llegado así a una tierra del Señor de los Anillos, donde hay magia, donde hay bichos raros, o sea, animales, una gonorrea, locos que nadie se imaginaba, gente que lo puede, que, o sea, magos, orcos, bestias, sí, o sea, una vaina así re loca, y eso es algo que uno no piensa o no se imagina, pero claro, bueno, o sea, todo ese misticismo, si ahora todavía allí está el cartelito ese del indio amazónico, venga, le recupero a su ser amado, me sí, imagino que en esa época, fue puta, era como, no, marica, el indio amazónico me volvió invencible, o soy inmortal, o alguna, sí, o la búsqueda de la fuente de la inmortalidad, marica, que se dan en sí. el Amazonas, cuánta gente no se murió allá. O sea, ese mundo mágico, eso fue lo que pasó. O sea, Sí, no total. había Pues nada, no era como hoy en día que uno dice como no sea marica, pues el agua moja. Pero antes era como no, o sea, el agua puede que yo la toque y se evapore, o lo que sea, y bueno, sí, o sea, cualquier vaina era posible. Y en sí, medio sí, de todo eso, claro. Sí, total. Por ejemplo, la búsqueda del Dorado es la que va a jalonar que los españoles lleguen, se peguen ese viaje tan terrible desde Santa Marta hasta acá, ¿no? Porque es un viaje que les costó muchos muertos, muchas vidas, y era muy difícil volver a España, ¿no? Entonces ellos construían, como dice Miguel, por ejemplo, le ponen a veces a los pueblos el Dabeiba, que son, creo que eso es la búsqueda del Dorado, la búsqueda del oro. Entonces a veces también son como personas muy místicas que están mirando el mundo muy desde la vaina medieval y ven una mano de animales como el manatí que piensan en un momento pensaron que eran sirenas. O sea, esta gente está mirando con este mundo, este nuevo mundo con unos ojos que a veces es difícil nosotros entenderlo, porque ellos eran un público medieval, ellos, lo que decía Miguel, ellos pensaron que iban a llegar a Catay y a Zipango, que era Japón y China,
Y claro, esta gente, yo creo que fue muy fuerte darse cuenta de que pues esta gente no, o sea, era muy difícil este trópico, ¿no? Y ver que había una variedad de climas muy grande, ¿no? Porque América tiene unas particularidades muy grandes en cuestiones de territorio que, por ejemplo, no las tiene otro continente. Y esto es una de las cuestiones que me gustaría también reseñar, es que los chinos, ya se sabía que existía China, los africanos sabían que existía África, Europa sabía que existía Europa, pero ninguna de estas tres continentes o estos tres personas que se han interactuado durante milenios sabía que existía un continente nuevo o un continente como América. Y yo creo que eso es un quiebre que nos marca hasta el día de hoy, masculinidades, estados, culturas, que todavía no hemos podido como desarrollar un poco más nosotros como americanos, ¿no? Como pertenecientes como a este lado del planeta. Y que nosotros deberíamos como entender más las culturas indígenas. Eso siempre se le digo a Miguel para entender más como las territorialidades que hay en todo este territorio tan diverso que es como Colombia. Es que Colombia tiene 200 idiomas, 200 lenguas. O sea, eso es lo complejo que hace uno y ningún otro, digamos, otras zonas del planeta tienen tanta diversidad. Creo que Papúa y Nueva Guinea, pero no así como lo vimos en Colombia. Pues claro, es que con esas cordilleras que nos separaron durante tanto tiempo, marica. Y todavía hoy en día, weón, ir a Medellín, que es un vuelo de media hora, marica, en carro son 8 horas, weón. Fue puta, weón, porque es que hay que subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y eso que es aquí nomás, marica. Ahora yo estoy al Chocó. Al Chocó, imagínate, en el Puta, siglo weón. XIX ir al Chocó, ¿no? Era bastante problemático. Pero lo que dices también ahorita de media hora es la modernidad, ¿no? Lo que estamos hablando del siglo XIX, que es tan importante el positivismo, es ahorrar el tiempo, que el tiempo sea más corto. Y, por ejemplo, con la invención del avión, por eso es que se inventan el avión, el carro, podemos viajar más corto entre otros territorios. Y eso también va a crear, eso es lo que yo les quería como comentar, que es una nueva noción de masculinidad y de género dentro de las sociedades modernas. Porque eso no solamente le pasó a Colombia, sino Brasil, Chile, Perú, Argentina, en este momento del final del siglo XIX, están creando una nueva noción de Estado. Y ahí es donde se va a meter el tema del deporte que estamos debatiendo y de que unirnos todos como nación. Y ahí va a también pasar algo fuerte y es que al indígena y al afro, o sobre todo al indígena, se le va a ver como una persona fuera de la barbarie, de la civilización, y van a haber expediciones para matar indígenas, desde el lado colombiano, desde el lado brasilero y desde el lado peruano. Que eso, y creo que por ejemplo, los chilenos y los argentinos casi que desaparecen a sus indígenas con estas correrías que hacían en el siglo XIX para matarlos. Y ahí está la masculinidad, ¿no? Entre más sea hombre, más voy, o sea, entre más demuestre mi masculinidad, más mejor ciudadano voy a ser, mejor argentino, mejor chileno, mejor brasilero voy a ser. Pues sí, marica, es que en Argentina uno ve la selección de Argentina y no hay, todo el mundo es de piel blanca, bueno, y esos apellidos, o sea, como José Luis Fernandini, Miguel Barquerini, Sí. Jamonel Castro. Sí, o sea, Margarita. Margarita, sí, exacto, claro. weón, son puros apellidos europeos, marica. Ajá. Sí, fuerte porque ellos Saben. motivaron la migración italiana y española a finales del siglo XIX Ujú. allá y crearon toda una idea de lo blanco en Argentina, diferente pues a Ujú. otros países en que pues era más, digamos que aquí los indígenas y los afros tenían también un peso y las élites blancas no pudieron, digamos, llevar ese proceso a ese nivel, pero sí obviamente en la historia y cómo se consiguió la historia, sí se trató de dejar lo indígena un poco afuera, ¿no? Ujú. Oiga, Sí, J-Mix, eso le iba a dígame. decir que tiene algo que decir, que quiere Sí, no, opinar. bueno, me quedé pensando. Uno, lo de la parte de Argentina, sí, de acuerdo, pero creo que es más la parte que se definen, es como porteños, ¿no? Que es Buenos Aires y alrededor de Buenos Aires, ¿no? Pero también es muy diversa la Argentina, ¿no? En el norte, en estos departamentos de Salta, que está más cerca a Bolivia, o en el sur, en la Patagonia, también es muy distinto, solo que nosotros a lo mejor hemos conocido, hemos consumido las cosas que ha producido Uy, se muteó. Sí. como porteños, ¿no? Que es Sí. como del centro. Pero bueno, regresando, digamos, aquí a este tema indígena que hemos conversado,
que se trató un poco de erradicar en nuestro país y de lo que yo entiendo, ¿no? En el proyecto de nación no se incluyó totalmente ni a los indígenas ni a los afros. Cómo está, digamos, qué conservamos, qué no conservamos? ¿Se puede definir algo así? O sea, ¿qué conservamos de la masculinidad indígena, de la masculinidad afro? ¿Qué no conservamos y cómo se termina, si se pudiera definir o englobar en algunas palabras, qué es ser un hombre en Colombia? ¿Cómo sería una definición si existiera un diccionario de la masculinidad, ¿no? Cómo más o menos, porque también Colombia es muy diversa, pero de pronto lo podemos acotar, no sé, en regiones, qué conservamos y qué no, y hasta qué punto eso se permeó en nuestra masculinidad y hoy, sin saberlo, lo vivimos, ¿no? Bueno, sí, lo del tema de lo indígena, sobre todo, por ejemplo, tenemos, pues lo que más se ha estudiado un poco es el tema de los muiscas de la zona de Bogotá, porque pues, digámoslo, el tema indígena también es muy diverso en todas las regiones de Colombia. Ujú. Habían muchas familias lingüísticas, los de la Sierra Nevada son muy diferentes a estos, aunque hubieran similitudes en la lengua chipcha, pero pues como la mayor interacción que tuvieron los conquistadores o los españoles fue con los muiscas, se ha podido ver que la mujer tenía una participación muy importante dentro de la sociedad muisca. Los caciques se valían era por vía matrilineal. Eso quiere decir que era por la vía de la mujer que se hacía casi que heredar privilegios, ¿no? Eh, O sea, ¿cómo así, weón? ¿Cómo así? Era el hijo de la... Bueno, ¿cómo así? el sobrino era el que heredaba, no era el hijo del cacique. Entonces, era la mujer la que tenía este privilegio de dar vida a la sociedad muisca, ¿no? Y las mujeres se iban trasladando entre familias. Una mujer nacía en Suba, pero se casaba con un hombre del cacicazgo de Huaqui. O ese cacicazgo de Huaqui, la mujer de allá se casaba con el cacicazgo de Guatavita. Y así se iban intercambiando entre familias para comenzar a dar otra noción de, digamos, de universo. Es que a veces es difícil porque toca mirar cómo veían los indígenas el universo, por ejemplo, en el tema de los perros. Al indígena le causó bastante miedo ver un perro porque para los muiscas la vida natural tiene conciencia y los perros, ellos pensaban que eran parte por ejemplo, los indígenas siempre pensaban que, sus parientes, después de muertos, entraban a formar parte del universo animal. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando vieron que a los perros les hacían caso a los españoles, les causó bastante curiosidad como un perro, o sea, ellos pensaron que los perros eran la continuidad de la vida de los españoles. Y así entonces el universo de los indígenas es muy complejo entenderlo porque ellos veían el mundo muy diferente a lo que veían los conquistadores. Por ejemplo, nomás entendiendo el tema del pasado. Para el indígena, lo que dicen los antropólogos es que el pasado no está atrás, sino está adelante. El indígena muisca no veía el pasado atrás, sino él entendía que al frente estaba la noción de historia, o sea, que ya había pasado, pero tocaba entender por qué había pasado. No tenían esta cuestión judeocristiana de la salvación y de todas esas cuestiones que forman a las sociedades, y en eso también está anclado. Cuando llegaron los españoles, los indígenas querían ver mujeres españolas para también ellos interactuar con ellas pues formar un nuevo mundo, porque para ellos era muy importante el tema de formar lazos. Entonces uno ve, por ejemplo, que yo creería, pues es un poco, digamos, ligero que lo diga, pero que la sociedad colombiana está de acuerdo con eso, que nosotros formamos lazos también de acuerdo como los indígenas formaban lazos de amistades. Entonces, por ejemplo, también las regiones se forman de esa manera, como se ha escrito un poco cómo pudo haber sido ese mundo indígena en ese tiempo, y pues está anclado al mestizaje, ¿no? Como que en Colombia sí tenemos esa cuestión en que las regiones todas se han permeado por estas ideas de masculinidad que están ahí. Lo estamos hablando con el tema del baile, ¿no? Me parece que, y eso nos puede ampliar un poco Miguel, que Miguel sabe mucho de música, como la música es un elemento fundamental para entender la masculinidad y los vínculos en Colombia. Cómo se podemos construir esta idea de nación, y eso está anclado a lo que tú estás pensando en el siglo XIX.
Sí, marica, claro, o sea, es que los bailes, lo que decía Juan Manuel ahorita, o sea, él está allá en Brasil, weón, y él ve unos bailes de allá que son de allá, o sea, que es de la samba, que no es como muy fácil de bailar porque seguramente es algo que se dio allá con los afros que llegaron allá, llevaron eso, así como aquí toda esa cumbia y toda esa vaina, pues es un movimiento que viene de África, o sea, todo ese baile, sí, o sea, no lo trajeron los españoles, marica. Y aquí los indios tienen tenían sus propios bailes, pero eran unos bailes mucho más, o sea, no eran de cadera. Aquí todo lo que bailamos nosotros en Colombia es pura cadera, ¿sí? Pero digamos Sí. que los indios eran como, los indígenas eran como los rolos del parche, no mentiras. O sea, eran puros bailes de extremidades, ¿sí? Como Sí, saltando, sí, como de ruido, de filas, de entrelazados, sí, o sea, no era mucho de cadera, así, de movimiento, de todo el cuerpo, así como esos saltos y Es esas todo el cosas cuerpo, ¿no? Es que hacen, sí, lo que hacen pie, cadera los y afros. hombros, ¿no? Sí, exacto. O sea, Eso eso es. viene de África y eso fue Mm. después se unieron todos y lo que decía Fercho, o sea, de ahí para acá, ¿cómo metieron digamos, al catolicismo a los afros? Por medio de los rituales. Entonces los afros lo que cogieron fue hacer del nacimiento de Jesús, que eso fue la obra que Fercho fue a ver cuando la bailamos, el nacimiento del niño Dios, pero como lo celebran en el Pacífico, y eso es otra cosa, bueno, sí, llegan los Reyes Magos y está la estrella y sí, Herodes y toda esta cosa, pero es una tradición de siglos, ¿sí? O sea, que los manes tienen, pero lo apropiaron a ellos justamente por las danzas, y ellos tienen danzas en donde van contando toda esta historia, cómo llegó, cómo le anunciaron a María que estaba embarazada, cómo llegaron los Reyes Magos con otra danza, cómo nació el niño, entonces celebramos con las danzas cortesanas, que eran las de los españoles, que obviamente no son las mismas de los españoles, sino es como una apropiación que ellos hicieron. Y luego cuando ya vamos a acostar al niño, ¿no? El niño recién nació, vamos a acostarlo porque ya nació, ya celebramos, ahora sí vamos a celebrar. Y entonces que ahí sacan el trago y son las danzas profanas, ¿sí? ¿No? Entonces ya podemos ser nosotros y celebrar como queremos porque ya cumplimos, como que ya nació el niño y ahora sí celebrar. Y esas son otras danzas mucho más fuertes, mucho más de ellos. Pero bueno, claro, o sea, está toda esta vaina y eso yo creo que así fue como que hicieron que los afros se unieran, ¿no? A toda esta noción de lo que era Colombia, ¿sí? Había otra historia, Fercho, que usted me había contado que tenía que ver algo como el fútbol. Cuando llegó el fútbol, ¿no? Que lo trajeron fueron los ingleses, que los veían allá abajo en la costa, no sé, algo así me había contado usted, bueno, que estaban jugando en sí. la costa. No, pues bueno, primero para lo que tú acabas de decir es muy importante porque esa es la riqueza, digamos, de la cultura colombiana. Esa riqueza, por ejemplo, que uno ve en lo afro, que ve en los indígenas, la música, yo creo que ese es uno de los elementos que las élites del siglo XIX intentaron borrar, pero quedó estaba tan inserto, como lo dice Miguel, durante tantos siglos que no se puede llegar a entender si no se va, si no se baila, como lo acaba de decir Miguel, como entender la cultura de eso es muy grande y ellos viven, ellos habitan los territorios de todo, o sea, hay territorios en los que no llega a veces el Estado, pero a veces dicen, es que no, ellos no quieren entender, pero es que a veces no se entiende la cultura que hay allá también detrás, ¿no? Y que como lo dice Miguel, se inserta a través de la música y que le da una variedad también amplia a los ritmos colombianos, que Colombia parece, para mí, por ejemplo, es potencia mundial en música, porque Mm. tenemos tanta variedad que es imposible contener tanta creatividad en las nociones que a veces se tienen del siglo XIX como de Colombia y bueno, todas esas cosas. Y bueno, ya pasando un poco al tema del fútbol, bueno, sí, claro, el fútbol, digamos que llega a Colombia a finales del siglo XIX por Santa Marta, pero el fútbol se va a comenzar a meter en los colegios, digámoslo. Yo les he hablado como del siglo XIX, del positivismo, y está el siglo XIX, el positivismo también creó una idea de colegio, de pedagogía a la gente en Colombia, cómo se debía educar a los niños. Y a principios del siglo XX uno ve que todos los colegios en Colombia pues implementaron el fútbol como motor educativo para crear la competencia, toda la moral burguesa, toda la ética burguesa que viene a partir de la competencia. Por ejemplo, tú cuando estás compitiendo en fútbol quieres ganar, quieres ganar, quieres ganar, quieres ganar,
porque eso es un modelo burgués de competir, es muy capitalista, es muy de la sociedad industrial, es muy de crear negocios, de hacer vínculos, de ser un hombre que ganó un título. Eso lo expresan en la película, por ejemplo, de 7 años en el Tíbet. Si la han visto, en el que van al Tíbet y el hombre le está mostrando, está conquistando a una mujer allá del Tíbet y le muestra, no, yo fui campeón en mi país de tales y tales deportes. Y la mujer lo queda mirando y dice, uy, ¿ustedes por qué se la pasan diciendo que hicieron y que privilegian la posición individual sobre lo colectivo? Y entonces el man queda como cuestionado Brad Pitt en 7 años en el Tíbet. Pero es porque son otras lógicas de universo. Pero entonces el deporte, como lo dice Miguel, está inserto en mostrar los logros, mostrar los títulos, el más veces campeón o me ganó, no sé, la Paris-Roubaix. Bueno, también eso en todos otros deportes como el ciclismo se va a privilegiar como los grandes logros individuales, ¿no? Y la masculinidad como esa enaltecida, ¿no? O sea, alguien tuvo un cabezazo y dijo, marica, ¿sabe qué vamos a hacer, weón? No vamos a dictar básquet, básquet es para las niñas. Vamos a dictar fútbol en todos los colegios. ¿Para qué? Porque yo quiero que los hombres sean así, como estos que juegan fútbol, que sean duro, porque si ustedes se acuerdan en los 80s o en los 90s todavía se daban trompadas ahí, y ahí no echaban a nadie, era como, sepárese, listo, sigamos jugando, ¿sí? Ahora es como que medio le toca a uno algo y roja, pero, o sea, antes debió haber sido peor, bueno, eso debió haber sido, ay, le rompieron la pata al otro, listo, cambio, sigamos, ¿sí? O sea, y eso, ese tipo de hombre competitivo y que se da duro en la mula, eso fue lo que se quiso como institucionalizar acá, ¿no? ¿Qué piensa Jotamis? ¿Usted cómo lo ve? Además, allá que Sí, está en pues Brasil, que es estaba, un país re futbolista también. ¿Cómo es el hombre allá, marica? Porque ellos tienen una influencia futbolística, la hijueputa. sí, un montón. Pues bueno, para acotar primero lo que estábamos conversando, ¿no? Y digamos como para resumir de cómo se ha influenciado el hombre o cómo se ha creado este hombre en Colombia, ¿no? Entonces creo que podemos estar de acuerdo en la influencia del deporte, ¿no? Del fútbol principalmente, que va de la mano de la educación, ¿no? También, que luego también, pues no sé cómo está el inicio de la educación, ¿no? En Colombia, pero tiene que ver, pues está muy ligado a la religión, ¿no? O sea, colegios, universidades, ¿no? De la pontificia, ¿no? Del pontífice, todo esto que es la educación católica, pero también una educación católica distinta a la que estaba en Europa en ese momento. Y tercero, el ejército, ¿no? Que también lo conversamos. Y ya ahora con la pregunta del hombre en Brasil, pues, bueno, yo lo que he visto primero es una sociedad supremamente corporal. Brasil es muy grande, ¿no? Para entenderlo, yo no he estado en muchos estados, pero lo que he visto en general es que están muy conectados con el cuerpo, ¿no? Y sobre todo en Río, en el estado de Río de Janeiro, pues la gente está todo el tiempo mostrando el cuerpo y orgullosa de eso, ¿no? Entonces ahí en cada parada del bus, aquí también en Sao Paulo, en casi todas hay un gimnasio de calistenia, ¿sí? Entonces mientras usted espera el bus, se está poniendo fit, papi, ¿no? O sea, está mostrando a gente sin camisa, ¿no? Eh, entonces muy corporal, muy, muy conectado con el cuerpo, todos los manes andan rayados, ¿no? Y también dentro de mi percepción, o sea, yo lo que veo es que llegan con mucha seguridad a hablar con la gente y sobre todo con las viejas, ¿no? O sea, los manes llegan, y creo que eso aplica como para todo en la vida, ¿no? La seguridad con la que usted entra, ¿no? Para hablar de cualquier vaina. Entonces los manes llegan y está aquí ese mito, esa regla, ¿no? Que si usted se ve por más de 3 segundos con una persona, luego va y se besa, ¿no? Es como nosotros en Colombia ir a bailar, ¿no? Aquí es besarse y luego después, si acaso de pronto le preguntarán el nombre o le pedirán el número del Instagram. Pero yo decía, jue madre, estos manes van sin miedo al rechazo, ¿sí me entiendes? O sea, de una a la guerra, ¿no? Y sin miedo. Entonces, digamos, estando un poco, ¿no? En esos círculos, no sé, yo veía una pelada que me gustaba y bueno, 2, 3 veces, bueno, ya estaba mirando un montón, papi, hágale, ¿no? Pero, no sé, creo que, no sé, y ya me dirán, ustedes en Colombia somos así a veces de lanzadas y les digo también lo que la gente o las mujeres acá me dicen, cuál es la percepción de los colombianos. Pero para mí esa era como la percepción, ¿no? O sea, unos manes muy seguros de sí mismos, muy conectados, digamos, con su masculinidad,
con el cuerpo, la vaina del fútbol, pues, marica, aquí todo el mundo, ¿no? Esos videos en Instagram y tal, que está la gente en la playa y no dejan bajar el balón, o sea, es así, por donde usted vea, ¿no? La gente como con talento, una conexión de nuevo con el cuerpo y muchos también, digamos, pues juegan en la playa, que es otra vaina distinta, ¿no? Si hemos jugado alguna vez fútbol en la playa, marica, es durísimo, ¿no? Todo para la gente en interior y sobre todo para los que somos paquetes para el fútbol. Entonces, digamos, esa es, digamos, lo que yo observo. Hablando con las viejas brasileras me decían que lo que pasa es que en la juventud, en principios de la universidad, eh, todos los manes, o sea, la gente sale de fiesta, empiezan a interactuar, pero si usted no se besa con alguien en una fiesta, en una reunión, tiene el concepto de que usted es un perdedor, ¿no? Porque no, es como si usted no hubiera bailado con nadie a los 16, de los 16 a los 18, ¿no? En una miniteca, o sea, alguien tiene que sacar a bailar, ¿sí me entiende? Entonces es un poco así y como hay una presión social para que usted bese o, sí, usted pues se haya levantado una nenita, pues los manes van, o sea, sin importarles, ¿no? Sin miedo al rechazo, ¿no? Entonces ahí tuve las dos perspectivas, no sé, ¿no? Es apenas son unas observaciones. Primero me pareció que era una vaina muy de seguridad y la otra que a lo mejor viene desde la inseguridad, ¿no? De usted no sentirse tan hombre si no besa a una vieja o a dos o a tres en la noche, entonces pues papi va a lo que salga, ¿no? Y ya sin miedo. Claro, Eh, marica. Eso, digamos, es como yo lo percibo. Ahora, digamos, si nos trasladamos a cómo, digamos, se percibe el hombre colombiano, y ya les hago la pregunta, como si ustedes lo ven similar, ¿no? Esa es la percepción de las mujeres aquí. Primero dicen que los manes son, pues primero son como, bueno, y en Brasil y otros latinos, otras mujeres latinoamericanas que he conocido dicen que es como un encantador de serpientes, marica, ¿no? Como un man ahí que también le echa mucho cuento, ¿no? Muy caballeroso, o sea, como que la atiende y también románticos. Le baja a usted el cielo también, o sea, le dice a usted cuánta vaina. Y yo me acuerdo alguna vez con una francesa con la que salía, que vivió en Colombia, y luego nos vimos en Europa, y yo no sé, una noche ahí yo le estaba echando los perros y tal, la vieja la cobra, ¿no? Ya me conozco esos cuentos, marica. Yo viví en Colombia como 6 meses. Papi, no, ¿no? Entonces, no sé, digamos, eso es un poco la percepción desde la parte no femenina de los hombres en Colombia. Y muchas mujeres también brasileñas decían eso, como muy románticos, ¿no? Como muy, eso, y también como encantadores. Pero creo que esa parte como encantador o como, sí, encantador de serpientes, ¿no? Como un culebrero, es como sí, que usted va ahí metiéndose sin querer para, no Como el sé, que para no quiere la coronar, cosa, para, sí. sí, para encontrarse con alguien o tal. Pero Jugando, no sé jugando ustedes lo cómo mete el lo perro, perciben. güey. Sí, 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 claro. claro, güey. No, pues, Pero no marica, sé, yo, sí. yo no considero que seamos como tan seguros. O yo creo que es más dicharachería, como, si me entiende, y hacer reír y tal, y por ahí, pero no va como, no sé, de una a la presa, sino, Sí. Es que no uno sé qué sí, piensa. uno tiene como un trámite, o sea, es como un trámite que hay que hacer antes de, bueno, o sea, es como hay que primero sacarla a bailar. Le pregunta a uno cómo se llama, qué estudias o trabajas, ¿no? Tal, 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 y uno va viendo si hay interés o no, Ujú, y ujú. ahí uno va pues como construyendo, ¿sí? Pero eso que usted dice de como no, la vi así en la discoteca y voy y le mando la jeta a ver si sí, Sí, de una, eso sí, sí, es, o sí. sea, eso es re loco, ¿no? Eso, o sea, yo no creo que haya alguien aquí colombiano que haga esa vaina. Hombre. Primero porque lo pueden demandar por acoso sexual. Mm, Segundo porque también las chicas yo creo que tampoco, o sea, yo creo que tampoco les gusta eso. A ellas les gusta que las cortejen, las colombianas, quiero decir, les gusta que las cortejen. O sea, no sé si alguna vez, o bueno, uno lo ve en la televisión, como las novelas, como, ay, pero ¿por qué no me invitas a cine? O ¿por qué no no sé qué? O en el mismo, con las mismas parejas, de pronto ha pasado alguna vez como, ay, pero es que hace mucho no vamos al cine, hace mucho no vamos a cenar, hace mucho, o alguna cosa así, o primero llévame a cenar y ahí sí, como ese tipo de cosas es como ese todavía ese tipo de relación, no es como vamos y tin, 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 y ya listo, nos vemos. O, sí, o sea, como que aquí también las chicas esperan que uno sea romántico o tener momentos románticos, es lo que quiero decir. Bueno, desde mi percepción, ¿no? Yo no sé si allá
de pronto en Brasil sea mucho más como tiquiri tiquiri y ya, weón. O Sí, sea, pues dicen que, y sobre todo después de Carnaval, que el número de contagios de enfermedades de transmisión sexual es altísimo. Aquí la gente no le gusta utilizar preservativos, no es otra cosa. Pero sí van de una al negocio socio, es lo que yo he podido, ¿no? Ver y percibir. Y entonces, claro, eso puede ser muy intrusivo para otras culturas muy vecinas como nosotros. Pero también decía, pues si uno no se avispa, papi, no levanta nada, ¿no? O sea, los manes van, toca como moverse un poco y, no sé, ¿no? Llegar a conversar, no de una a besar, ¿no? Pero sí, digamos, encontré como esas diferencias apenas, ¿no? Unas observaciones en un par de viajes que he hecho aquí. Eh, Me parece interesante que lo de la seguridad puede venir más bien de inseguridad y concuerda, digamos, la percepción de lo que me han dicho las mujeres de cómo consideran a los colombianos, pues eso, ¿no? De encantador, caballeroso, pues porque uno está acostumbrado, digamos, a eso, es como fue creciendo y cómo fueron las interacciones con las mujeres, ¿no? mm, ¿Qué ¿qué piensa piensa Fercho? Fer? Sí, No, pues primero me parece fundamental que el hombre colombiano tiene que saber bailar, lo que acaba de decir Miguel, es como también. primero la interacción primigenia del cuerpo, antes que hablar, es saber bailar. Y bueno, de en adelante se puede preguntar cómo se llama, todo comienza en la interacción, pero primero comienza con el baile. Y creo que eso nos hace similares a la cultura brasilera en eso, que aquí la expresión del cuerpo es primero que hablar. Y ya después lo que dice Juanma también me parece importante, el de echar el cuento, ¿no? Saber hacer reír, y eso es fundamental para una mujer que se haga, se ría con uno. Y pues desde ahí comienza todo, ¿no? Ahí ya comienza pues, a definirse la parte del cortejo. Eh, pues, y no, y el resto me parece que sí hay diferencias como en Colombia, me parece que los costeños sí pueden llegar a ser, como lo dijo Miguel, sí se pueden llegar a lanzar de una y atacar así de una manera tan incivilizada, dirían las élites del siglo XIX, pero no, simplemente hace parte de la cultura de ellos. Y me imagino que los afros también en el Pacífico son más lanzados, como de pronto lo vemos en Cali, ¿no? En Cali la cultura es un poco más lanzada. Pues yo también, por ejemplo, cuando iba a Cali, a la Universidad del Valle, y salía con historiadoras de allá, esas mujeres eran mucho más lanzadas que las bogotanas, eran mucho más lanzadas que en Medellín. Entonces muy importante también me pareció pues debatir con ellas, porque pues eran también historiadoras, y pues debatíamos como el tema de la formación de las mujeres allá, y ellas decían, no, mira, Rolito, vos no sabes nada, aquí la mujer salió de los 70, hermano, aquí la vamos a bailar, hermano, y a mí no me importa si tú no sabes bailar, yo te bailo, y si me gusta yo te doy beso, y yo ¿cómo así? Y sí, o sea, y así fue, y lo hizo, y ella me trabajó a mí, inclusive. Entonces yo quedé impresionado con la manera en que la mujer también, por ejemplo, de Cali, que es una sociedad también supremamente culta, la mujer, y Cali, que es una ciudad que llega al rock, que llega a la salsa, como la mujer también tuvo un momento en que se destapó y rompió los esquemas que de pronto en algunas otras regiones del país sí están, ¿no? Y que ven la masculinidad y la feminidad de una manera muy distinta a como la vemos nosotros. Sí, como dice por ahí, con la izquierda mamá, como es que las caleñas son candelas. Tenga cuidado con Tenga esas cuidado, niñas. esas caleñas son candelas. Su papá casi me la Son tumba como una las caleña. flores. Sí, de acuerdo, como las. Es que Cali Las es Cali, flores. güey. El Cali es resto es Cali, es Loma, Cali. Sí, güey. Cali es Volviendo Cali. a lo que decía Juan Manuel al principio, güey. Sí, Total, total. Sí, 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 güey. sí. Fue pucha, güey. No, y es una ciudad muy, muy culta, ¿no? Escriben mucho, viajan mucho. No, Cali es una ciudad, o sea, todas las ciudades en Colombia, creo que cada una tiene una singularidad y una noción de cultura que es muy valiosa, ¿no? Barranquilla también me parece una ciudad que tiene mucha cultura, mucho baile, el carnaval. No sé si es igual al carnaval de Río, porque no está un carnaval de Río, tampoco está un carnaval de Barranquilla, pero, Yo pero tampoco, Mari, que pesar, güey. Pero he visto Yo que la tampoco. gente que viaja de aquí del interior se la goza, y entonces son 5 días donde la gente no hace nada diferente al carnaval, o sea, se dedica a la fiesta. Ah, bueno, y una de las cosas que también no hemos entrado a hablar es que la fiesta es muy importante para los colombianos, ¿no? Las fiestas, yo creo que marcan mucho
nuestra cotidianidad y nuestra interacción social. Por ejemplo, siempre cuando escucho cuando se conoció mi tío con la esposa, siempre es, no, fuimos a una fiesta y me la presentaron allá y la saqué a bailar, pero primero se organizó la fiesta, entonces siempre son como, o en Bogotá la fiesta fue muy importante para conocer una mujer y que los hombres también, y que las mujeres también conocieran un hombre, ¿no? Y interactuar pues, socialmente y me parece que todavía se mantiene eso. Cierto, hay un amigo de nosotros que dice que al mundo lo une el error y a Colombia lo une la fiesta. Sí, Sí, yo estaría de acuerdo con eso. Sí, bueno, es que aquí festejamos cualquier vaina, marica. A cualquier excusa es para una fiesta, marica. Bueno, yo creo que en Brasil es la misma vaina, marica. Brasil son sí, muy también echan mucha fiesta, fiesteros, pero de ¿no? nuevo es distinto. Lo que yo observé, digamos, aquí en el carnaval es que hay desfiles, ¿no? Que se llaman los bolocos. Entonces la gente va ahí al lado del desfile y usted va ahí al lado, pues sí, bailando y bebiendo y, pues está todo muy lleno y besándose y todo el mundo, ¿no? Como en la algarabía, pero más que el desfile en la calle, ¿no? Y el Sambódromo, que también de nuevo es un desfile y los sitios, bueno, donde se sientan a las ruedas de samba y la gente baila alrededor. Lo que yo veía de diferencia de Cali es que está el sitio para bailar y todos están bailando, ¿no? O sea, usted va es a bailar, y a bailar con diferentes personas y a bailar con sus parceros, y sí, como esa vaina más del baile en común, más que como un desfile, ¿no? Entonces, no sé, me pareció muy bacano. No sé si volvería, de pronto iría a un sitio más pequeño para sentirlo a lo mejor como se vive en los pueblos, en las ciudades más pequeñas, ¿no? Que puede ser un poco más íntimo, no sé si más real, pero Mm. menos turístico. Menos Eh, enfermedades sexuales, eso sí. sí, sobre todo eso. Sí, entonces, sí, también hay un componente de fiesta muy grande y también sí, les encanta y hacen buena fiesta, pero sí, de nuevo, creo que toda esa cosa del valle y de Cali y todos esos componentes y esa cosa que es más como energética es lo que a mí personalmente pues me sigue gustando más. Marica, qué loco, weón. Bueno, marica, hemos hablado de muchas vainas, ¿no? O sea, todo lo que ha reunido, o sea, lo que influenciado la masculinidad aquí, weón, ¿no? Desde el baile del que viene de los africanos, weón. Todas de los indígenas, toda la influencia que tuvieron también, como haciéndose o mezclándose, ¿no? Con las demás personas que llegaban, españoles, ingleses, seguramente irlandeses, ¿no? Que hubo acá también un montón de irlandeses, afros, sí, o sea, los indígenas fue como el pegamento así que empezó como mezclémonos aquí como entre todos a ver qué pasa. Vamos a hacer una fiesta y yo la saco a bailar. Pues sí, Eh, puede haber pasado así, ¿no? sí, uno nunca va a saber de los españoles viniendo acá pensando que esto es un mundo mágico así re loco, de que después dijeron, no, vamos a hacer, metámosle a los africanos el catolicismo y que hagan, ellos van a hacer su representación de lo que es el nacimiento de Jesús y esa vaina va a durar y duró siglos y todavía hoy en día se representa. El fútbol, no, vamos todos aquí a meter el fútbol en los colegios porque necesitamos que compitan entre ustedes. Ya nada de que esto es una tribu y entre todos nos ayudamos y todos vamos para adelante. No, no, no. Aquí hay que tener un líder, aquí va a salir un líder. Y Sí, sí. depende de usted, hermano. De usted depende si usted sale acá como un líder o... Pero sí, es una competencia re loca, bueno, preparando para lo que venía con la Organización Mundial, ¿no? De la plata y todo eso. Muy interesante que todas esas nociones hayan sido exportadas, digo, importadas, perdón. O sea, como que todas esas, No, lo que pero yo, teníamos aquí, no, pero yo creo que ahí sí, no es que sea importada, sino que se mezcla con lo de acá. O sea, porque también los climas y todo va a definir muchas cosas, ¿no? Nosotros a veces se lo escucharon antropólogo de los Andes, a veces los de Bogotá olvidamos que somos del trópico, porque no sentimos el calor y no sentimos, mm, o sea, solamente bajamos cuando vamos a tierra caliente. Y me parece que sí, como que nosotros a veces no entendemos que bueno, primero habitamos un territorio supremamente diverso con 5 regiones que son muy diferentes entre ellas, el llano, la parte andina, la costa atlántica, el Amazonas y el Pacífico, todas son muy diferentes y todas crean culturas muy diferentes. Y con la interacción del tiempo histórico, pues sí, vienen ideas de afuera, por ejemplo,
no sé, los españoles trajeron la guitarra, pero los indígenas tenían la gaita y los afros tenían el tambor. Y todos comienzan a participar con esos instrumentos en algo que se llama música, digamos, del Pacífico, música de la depresión momposina, y crean nuevos ritmos. Pero entonces se vuelve un ritmo colombiano. Ahí ya entrando como al tema que sabe mucho Miguel, que de música, y forman una nueva cosa. Y es la cosa colombiana. Digamos que si existe una cosa colombiana es la unión de todos esos elementos para nacer un nuevo tipo como de interacción social que se vuelve importante a través de la música y a través del baile y las fiestas, como hemos hablado. Porque fiestas sin música en Colombia, sí, hasta los rolos tenemos que tener eso. Así no bailemos y tal, pero tenemos que tener la música ahí. Cierto. Y bueno, y punto para los rolos es que estando fuera de Colombia, uno baila un montón. Dentro de Colombia, pues, si toca pelearse, si no va a Cali es otra vuelta. Pero por fuera, uno se mueve. Pues claro, uno llega ya a cualquier país en Europa, como este man baila sabrosísimo, güey. No hay 1, 2, 1, 2. Es el mismo paso que le enseñó a hacer el latido a uno. Sí, claro. Ay, marica. Oiga, pues sí, pero sí, claro, la música, es que son una mezcla de muchas cosas por lo que dice Fercho, bueno, son muchas vainas que llegaron y aquí las mezclamos y vimos, pues es que esto es Colombia. Exacto. Bueno, mezclándolo con lo de acá, ¿no? O sea, con sí, yo creo que y se puede hacer historia de todo. Uno puede hacer historia de la guitarra, historia de la gaita, historia del vallenato, historia del joropo, historia de la champeta, bueno, todo se puede hacer historia, pero por eso es que la historia a veces es como una herramienta. A mí me parece que la historia es una herramienta para entender un poco más los procesos sociales y uno pues aligerarse un poco a veces de las cargas emocionales que tiene por la masculinidad, por muchas cosas que la misma sociedad espera de nosotros. Y la historia yo creo que sí es algo que nos puede ayudar como a entender que no siempre fue así y que yo puedo vivir de una manera más holgada, no estar tan anclado a las estructuras sociales como debería estar uno, o como la sociedad positivista o la competitividad uno lo quiere direccionar, ¿no? Está chévere, como acordarse que existe, o sea, que todas estas cosas son también una construcción social que viene, pues, una causa, o sea, tiene una causalidad, que no todo, no pasa porque sí, o sea, el hombre no tiene que ser macho y a irse a la guerra porque sí, sino porque, pues, así se evolucionó, ¿no? El género, digamos, sí, el ser hombre evolucionó de esa manera. O también fue impuesto también hay sociedades así. Pero sí, a uno a veces se le olvida, o a veces se le olvida que también, marica, pues, uno puede ser el putas boys así, el mejor cargo y no sé qué, y si se más, pero, weón, por ahí en 100 años, marica, ¿quién se va a acordar de usted que era el putas boy que no? Por eso yo le decía a Fercho la vez pasada, marica, y ya como para ir cerrando, que ya estamos llegando al límite. Te decía Percho la vez pasada, no sé qué estaba, pues hace 8 días que nos vimos un rato y estábamos hablando y yo le decía, o sea, a mí me parece su trabajo una chimba, una nota, porque es que usted, las cosas que usted hace y descubre, o que escribe un artículo sobre tal hecho histórico, no sé qué, eso como que trasciende, o sea, como que cambia la historia, marica, o sea, realmente aporta, ¿no? Es como todos estos historiadores que, digamos, ahorita estoy con un libro de Muisca, ¿no? Y entonces ahí nombran a unos historiadores o unos monjes también españoles. Esos nombres quedaron en la historia porque ellos escribieron esa historia, ¿sí me entienden? Entonces como que Fercho también, él pues, trasciende en la historia porque dicen como, no, pues es que la historia del fútbol de Millonarios y Santa Fe, vea, este man, sí, o sea, a Fercho lo pueden citar en el cumpleaños 500 de Santa Fe, ¿no? Según este man, Santa Fe no sé qué, tal y tal, ¿sí me entienden? Sí. Entonces me parece muy bacano ese oficio de ser historiador, es como un arte, me parece a mí también. Es un arte, es una ciencia, pero es un arte, es una cosa loca. Es una vaina muy chévere y lo felicito, man. Gracias, no, pero pues sí, lo que acabas de decir es pues yo la verdad solo escribo, pues he escrito todo poco para lo que escriben a veces a otros colegas, pero claro, lo que uno escriba, pero por ejemplo también Gabriel García Márquez o los grandes escritores colombianos han dejado una huella a través de las narrativas, ¿no? Digamos que la historia sí tiene ese componente de ser verdad y todo, pero a veces
más que todo son como el arte, ¿no? La narrativa colombiana, que también es de contar muchos cuentos, ¿no? Y, por ejemplo, tú que también tú tienes tu novela, a mí me encantó mucho leerla porque tiene nociones bogotanas, colombianas, pero también trata de anclar la historia del Reino Unido. Entonces también define también el arte de Miguel, ¿no? El arte de Miguel que me parece también muy, muy valioso para entender a veces todas esas discusiones que tenemos sobre la historia colombiana. Porque como lo hice, es la mezcla de muchas vainas y claro, ojalá algún día también pueda seguir escribiendo y escribir más. A mí me gustaría escribir más sobre historia indígena, la verdad, últimamente, porque creo que en el encuentro entre lo español, lo indígena y lo afro, se pueden responder muchas cosas de este país y podemos vivir más, podemos construir realmente una paz total, no como la que prometió este gobierno, sino como una paz realmente duradera y que sea entendiendo realmente las regiones de Colombia, que son tan complejas y que a veces no se pueden ordenar desde un poder o desde una ciudad tan distante, como lo decía Gabriel García Márquez en Cielos de Soledad, una ciudad que está ya metida entre las nubes y que nadie entiende, desde la parte de la costa, por ejemplo. De pronto Bogotá ni siquiera nosotros la hemos entendido muy bien, nosotros que habitamos acá, porque aquí llega gente de todos los lugares de Colombia y habitan la ciudad de una manera que a veces no los imaginamos cómo se hace. Pues no, yo creo que con esto podemos ir cerrando. Muy interesante, me quedo con varias cosas para seguir de pronto ahondando. Una última pregunta, Fercho, cuando tú decías, bueno, cuando los indígenas querían interactuar también con mujeres españolas, se puede entender que los españoles que llegaron a Colombia, o sea, fueron en su mayoría hombres, ¿no? Y también los africanos que llegaron a Colombia fueron en su mayoría hombres. No, vinieron de ¿No? ambos, Ok. digamos, vinieron de ambos sexos, pero digamos que ya llegar a la Sabana de Bogotá sí fue una empresa muy difícil, digámoslo, y los que llegaron acá en las primeras expediciones, la de Gonzalo Jiménez de Quesada, Ujú. la de Fermán y la de Belalcázar, en su mayoría fueron hombres, porque pues el camino fue muy difícil, ¿no? Y tenía que pelear muchas guerras contra muchos indígenas, porque desde la Sabana de Bogotá hasta Santa Marta hay muchos pueblos indígenas y son muy diferentes entre ellos, y les tiraban flechas envenenadas. Entonces mucha gente murió realmente pues por esas condiciones tan agrestes. Y la mujer a la Sana Bogotá sí llegó mucho tiempo, o sea, llegaron como, creo que en la siguiente expedición, en la de Lugo, llegó la primera mujer, digamos, española, ya casada, porque la corona española sí decía que debían venirse casados al Nuevo Mundo o también casarse entre indígenas y españoles, que eso fue lo que pasó, pues al final del cabo, comenzó a haber una sociedad mestiza y ya, pues hablar muisca y hablar español, pues les daba muchas ventajas a ciertos indígenas en privilegios, ¿no? Ya saber las dos lenguas te da una agencia en los dos mundos, que uno a veces no entiende que no hubo tanto una invasión, sino también un acoplamiento de muchas Sí. cuestiones y de poder de agencia muy grande. Llegaron las guitarras, que pues era un instrumento nuevo, Miguel, que toca guitarra, pues imagínate una guitarra y un indígena aprendiendo a tocar guitarra ya en 20 años, o sea, los niños aprendiendo a tocar guitarra en las escuelas de los españoles, pues también tenía una agencia muy importante musical, ¿no? Y desarrollar todo un arte a través de esto. Chévere. No, listo, pues muy bacano. Yo creo que tocamos muchísimos temas, Sí, ¿no? pues, pucha, Eh, pero interesantísimo, marica. sí, sí, sí. Pues no, de nuevo, muchas gracias, Fercho, por venir, por acompañarnos, a Miguel por invitarlo. No, yo, Miguel, gracias, porque con las conversaciones que tenemos con Miguel, que yo veo que Miguel, por ejemplo, tiene mucho arte y cuando yo, uy, hagamos esa. Entonces, muchas gracias, Miguel, por el espacio y a ti, Juanma, por haberme invitado también y haber conversado como estos temas que haces a uno también le ayudan a reforzar ciertas ideas. Cierto, Sí, marica, cierto. yo creo que al final es que también vemos una vaina como estática de que es la masculinidad, ¿no? Como la venimos trabajando o venimos observando, la masculinidad tóxica como algo estable, weón, como estático. Sí, Pero no, es una vaina dinámica, o sea, esa misma masculinidad tóxica viene también de unas causas por allá históricas, una gonorrea, y ha cambiado a medida que va pasando el tiempo y seguirá cambiando, ¿no? Y que quien quita que, no sé, que se reforme totalmente o que se vuelva aún más tóxica, no sabemos, güey. Solo la historia, solo como pasan las vainas.
Pero sí, chévere, chévere como ver todas esas, como el por qué pasan todas las cosas y no tratar todo como categorías estáticas, Mm, que hoy en día es mucho, mucho eso, como categorizarnos. Yo soy un hombre blanco privilegiado, ¿sí? O alguna vaina así. Entonces siempre es como la categoría, categoricémonos todos, pero es que esas categorías son dinámicas. Entonces no exactamente. va a ser siempre lo mismo, weón, ¿sí? Entonces, re loco. No, muy bacano. Hablamos muy bacano de todo, marica, casi todo, weón. El país, de todas las actividades, weón. Gracias, Fercho, por venir, marica. Gracias por venir y nada, marica, ya para no alargarlo más, weón, marica, nos vemos en el próximo Jaguar episodio de la próxima Jaguar semana con el mismo Jaguar You. No estamos hablando. Y Jaguar Canal. Le faltó Jaguar Canal esta vez. Y el mismo Jaguar Canal. Oiga, sí, güey, se me olvidó. Vale, listo. Gracias.